Hola, esta es la clase de Escuela Bíblica Dominical para Adultos de la Iglesia de Primeyes. Mi nombre es Rebeca Hernández y voy a compartirles este estudio. Voy a pedirles que hagamos una oración de inicio. Padre bendito, gracias te damos por la bendición de poder tomar este tiempo para estudiar tu palabra. Te pedimos tu guía para que nosotros aprendamos la enseñanza que tienes para nosotros y permitas que pueda este mensaje llegar a más personas que también conozcan qué plan tú has puesto en tu palabra para que lo conozcamos. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero platicarles que estoy colaborando con la iglesia de El Cerro en La Habana, Cuba, y la iglesia del Cerro está colaborando apoyando a la iglesia de Primeyes de La Habana para dar la clase de adultos, y en esta ocasión me han invitado. El material que ellos desarrollan está basado sobre unas lecciones que prepara el pastor Delvis Acuña dentro de la iglesia, basados en el libro de Romanos. En esta ocasión, del libro de Romanos vamos a tener que hay un tema general que es los justos por la fe en el Evangelio de Cristo. Ese es el tema de Romanos, que se desarrollaría como la justificación de los pecadores es solo por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Ese sería nuestro tema general del libro. Hay un texto clave, hay dos textos clave que corresponden a todo el libro, a toda la carta a los romanos, que está en Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esos serían los textos de toda la carta. La lección de hoy es la lección que se titula El plan de Dios para los redimidos. El texto bíblico que vamos a desarrollar en esta lección se encuentra en el capítulo 8 de los versículos del 28 al 39. Y de ahí vamos a tomar un versículo clave que es muy conocido por todos, que está en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una meta que es instruir en la comprensión de la grandeza del plan de salvación y motivar a agradecer a Dios por su infinita sabiduría. Entre los objetivos está que los alumnos aprecien y demuestren su gratitud a Dios por el plan maravilloso para salvar a los pecadores. El otro objetivo está que los alumnos reflexionen sobre el plan de salvación y se comprometan a proclamar el Evangelio bíblico y cristocéntrico. Y un tercer objetivo dice que los alumnos sean capaces de apreciar la fidelidad del amor de Dios y se dispongan a adorarlo. Dentro de un tipo resumen, a manera de resumen o introducción, vamos a darnos cuenta que el capítulo Romanos es la conclusión de todo el argumento que viene desarrollando Pablo hasta este momento. Y dice la gloriosa perfección de los que están en Cristo Jesús. Primero, en la primera parte del versículo 1 al 13, dice la satisfacción de los creyentes. Y en la segunda parte dice la filiación de los creyentes, esto es del versículo 14 al 27. Y en la tercera sección, que es la que nos toca desarrollar ahora, dice triunfante resumen de todo el argumento. Entonces es muy importante la lección de hoy porque hace el resumen de todo lo que el capítulo quiere resumir. No sé si me doy a entender y me explico. Vamos a leer el pasaje primeramente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que nos invita este pasaje, igual quiero pensar en hacer una introducción sobre él, nos habla de la provisión de Dios. Cuando yo tengo esta palabra, estoy buscando entenderla de manera adecuada y me voy a un diccionario, en esta ocasión de la Real Academia Española, que me dice que provisión se previene de cosas. Entonces, una provisión se proviene de cosas que pone en alguna parte para cuando haga falta. Al pensar nosotros en la provisión de Dios, Dios preparó cosas para un plan que Él tenía. Entonces, Dios tiene un plan y está preparando cosas para nosotros, está preparando cosas, ¿ok? Y dentro de la provisión, en este pasaje vamos a encontrar algunas de esas cosas que Él está preparando, pero no las podemos dejar todas expuestas de una manera general, sino como que en etapas, diría, yo quisiera entenderlas de esa manera. Por ejemplo, en la parte del pasado. En el pasado Dios tuvo un propósito eterno, esa es una. Su amor está también ahí involucrado desde el pasado. Y el sacrificio de Cristo está involucrado desde el pasado, está pensado desde el pasado y para nosotros también entra en el pasado, porque ahora nosotros podemos entendernos en el presente, que sería que para nosotros tiene un efecto de poder protector de Dios hoy en día, que no descansa precisamente en las acciones del pasado, en esas cosas del pasado que se proveyó Dios para aplicar, ¿no? Y además nosotros ahora de aquí hacia adelante estamos en el futuro de esas cosas que Él preparó, que es el santo amor permanente que Él tiene, que es ese amor que es de Dios, pero también lo muestra a través de Cristo. Dentro de la persona de Cristo aplica ese amor. Entonces, esa es la provisión. Algo también que podemos ver es la providencia. Por eso era importante para mí tener claras estas dos palabras. Provisión ahora con la providencia de Dios. La providencia de Dios también igual la busqué en un diccionario de la Real Academia Española y me dice que es una disposición anticipada o prevención. Yo le pongo aquí algo para resaltar, o sea, evita el riesgo, previene para evitar el riesgo. Dice que mira o conduce al logro de un fin. Entonces, esas cosas que Dios las prepara, no nada más las prepara como provisión, sino también está en su providencia cuidar de ellas para que se conduzcan al cumplimiento que Él quiere que tengan. Entonces su provisión es ese cuidado que va a ir llevando para que se lleven a cabo y se cumplan. Entonces tenemos cosas hermosas de parte de Dios con este pasaje. Esta providencia aparece precisamente en ese versículo 28 cuando menciona y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, vean aquí esos pequeños detalles uno por uno que se pueden ir presentando aún, les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vamos a ver nosotros la providencia de Dios
que está Él cuidando que todas esas cosas estén preparadas y encausadas con un propósito. Y Él quiere que se cumplan. No se trata de múltiples y variadas circunstancias al azar. Tenemos que tener claro esto. Se trata de las sabias operaciones de Dios. Nada por malo que parezca va a quedar fuera de esas sabias operaciones de Dios. En la providencia también vamos a ver que es un acto de fe para ver el bien en todas las contingencias, aunque no parezcan favorecernos. Sucede eso. Pablo nos insiste en que Dios obra en todas las cosas para bien. Está describiendo los recursos divinos aplicados para el bien de nosotros, escondidos aún a los ojos del mundo. A veces las personas no entienden que nos estén pasando cosas cuando dicen, tú que dices que amas a Dios, ¿no? Pueden entender más. Entonces, la providencia de Dios está actuando. Pero también nos hace partícipes a los que aman a Dios, porque dice, hay un plan conforme a un propósito que son llamados. Vamos a observar en esto que la obra de Dios, que coordina todas las cosas para bien, opera a favor de quienes le aman y que estos son los llamados dentro de la perspectiva del propósito de Dios. Hemos sido llamados a una perspectiva, a un propósito específico de Dios, siendo de los que amamos a Dios. Ser de los que amamos a Dios nos convierte en llamados a cumplir un propósito. Esos llamados, dice, son aquellos que, habiendo oído el llamamiento del Evangelio, han respondido a la palabra de fe. Siempre que hayas tú respondido con fe a ese llamado, ese Evangelio de salvación que Dios ha ofrecido, entonces eres parte de los llamados. Por tanto, dice, están en Cristo, quien Dios eligió para la consumación de todos sus propósitos de gracia y de juicio. Entonces, en Cristo Dios está cumpliendo estos propósitos y nosotros, obedeciendo con fe, vamos a ser parte de estos llamados que Él ha provisto para este cumplimiento del plan de gracia y de juicio. Dice en la palabra prótesis, el propósito de Dios. El propósito de Dios dice que corresponde al gran plan que en Cristo forma creyentes santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios tiene un propósito y eso es lo que vimos. Somos llamados, nos va a llevar a cumplir un propósito y aquí es precisamente donde se encuentra ese propósito. Dice que Él quiere creyentes santos y sin mancha delante de Él. El texto de Efesios 1, del 3 al 9, nos habla sobre esto, pero en particular yo quiero resaltar el versículo 4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, este propósito del cual nos está escogiendo todo aquel que tenga estas características de fe, entonces van a tener este propósito, van a tener que cumplir este propósito, están siendo parte de este propósito. Son los que con estas condiciones van a lograr tener este propósito. Déjenme ver si no me enredo. Lo que sí es que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo con este propósito, ser santos y sin mancha delante de Él. Ser santos y sin mancha delante de Él. Teniendo fe y cumpliendo esas demandas de fe que Dios pide, entonces somos parte de esto. Es entonces que encontramos una verdad central a partir de este responder con fe. Esta verdad central dice que los sufrimientos de la vida presente forman parte del plan eterno de Dios y darán paso a una gloria indescriptible. Con este tema central es que vamos a desarrollar lo que resta del texto. Por ejemplo, aquí podemos tomar una pregunta que nos ayuda a poder ir avanzando en esta reflexión. Dice, ¿qué nos enseña Dios en medio del sufrimiento? Porque si estamos pensando en que todas las cosas ayudan para bien, aún estamos pensando en estas del sufrimiento como parte de lo que se describe en el pasaje. Entonces, como primer punto, vamos a ver que los sufrimientos de la vida presente darán paso
a la glorificación de los redimidos. Y para esto vamos a completar después del 28, el 29 y el 30. Por ejemplo, en el versículo 29 de Romanos dice que porque los que antes conoció, antes conoció, voy a ir analizando cada sección de este texto, por eso me voy a quedar solo con ese pequeñas palabras. Antes conoció, lo vamos a entender desde el verbo en griego que se pronuncia así, o se describe así, proginisco, que traduce conocer de antemano. Dice, es un compuesto del verbo sencillo ginosco, que significa que sería conocer, agregándole el pro y el anteriormente. No, anteriormente nos conoció. Entonces, antes conoció. Él nos conoció desde antes. Vamos a ver, el sentido es que Dios, conociendo de antemano a quienes habían de aceptar el Evangelio, los preordinó. Miren, otra palabra que también se está mencionando, que yo también la vuelvo a tomar y digo, a ver, déjenme explicar esta palabra. Entonces, en esos corchetes veo que les estoy anotando que ese preordinó quiere decir que Dios dio el límite por adelantado de qué quería que conformaran esos que habían aceptado el Evangelio. Aceptan como respuesta al Evangelio y como meta les pone un límite. Esta va a ser su meta, este es su límite al que deben llegar. Y desde antes lo hace. Esta es la parte que quiero resaltar y es la que nos toca resaltar. Los hechos están allí concretos, pero nos toca resaltar que el preordenarlos, el límite adelantado fue para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Desde el principio esta fue la meta, esta fue la ordenación a la que estábamos destinados, a ser conformes a la imagen de su Hijo. Y no va a haber vuelta de hoja, vamos a verlo poco a poco. Por ejemplo, aquí la palabra predestinó ha sido una lucha que se tiene constantemente, que se discute mucho que la predestinación y acá se discute mucho sobre el calvinismo, por ejemplo, y el hipercalvinismo, que es el que todo el mundo, como si fuera un fantasma o no sé, que se está apareciendo y todo el mundo hace como en las películas vemos eso, ¿no? El símbolo de la cruz para ahuyentarlo. No, fuera, no queremos saber de eso. Aquí sucede mucho eso, se pelea mucho ese hipercalvinismo. Pero nosotros vamos a entender esta predestinación precisamente como que obedece a la presciencia de Dios. En primera carta de Pedro 1 y versículo 2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vemos entonces que la obediencia a la fe es algo que Dios conoce que va a ocurrir. Debe estar propicia o santificación dada por el Espíritu, es la participación del Espíritu, pero esa obediencia a la fe está conocida de Dios, anticipadamente conocida de Dios, que es la presciencia. La pregunta que entonces se hace todo mundo, ¿puede el hombre aceptar o rechazar la gracia como si Dios obligó que el hombre fuera así y no puede el hombre hacer nada para cambiar eso? La respuesta es no, el hombre puede aceptar, más bien que no sea de esa manera pensado, ¿no? ¿Puede el hombre aceptar o rechazar la gracia de Dios? Sí, más bien dicho, sí puede rechazarla, porque entonces entra lo que llamamos el libre albedrío, que es algo que Dios también ofrece. Dice aquí la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios, es un aspecto de la omnisciencia, todo lo sabe Dios, omnisciencia de Dios. Aun cuando en su gracia hace una elección, no excluye la función de la voluntad del hombre. Él conoce aún
la respuesta que va a dar cada persona, la respuesta que yo daría, Rebeca, ante el Evangelio cuando se me presentó. Entonces, Dios conoce esto anticipadamente, entonces de alguna manera Él conoce qué va a pasar al final de la película. Es lo que de pronto se nos hace una manera de ejemplificarlo. Él ya sabe la película del principio al fin y en qué terminará. Esa es la parte de la omnisciencia de Dios. Dios conoce de antemano el ejercicio de fe que es preciso para la salvación y el que cada uno hace para poder obtener la salvación. Dios conoce lo que se requiere y lo que responderá cada uno. Avanzando en este versículo 29, no nada más habla de los que él conoció, sino también los menciona, ¿no? Los predestinó, y aquí es donde se enfatiza, por eso hacía mención de que no hay vuelta de hoja. Dice que la predestinación, este predestinar, es para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No vamos a poder desligar una predestinación con el hecho de decir somos salvos. No, espérame, es que no era decir ser salvo por un generalizar, sino que el propósito era ser semejantes a la imagen de Cristo, a la imagen de su Hijo. Pablo subraya los propósitos de Dios de revelar a su Hijo en cada creyente. Esta imagen debe duplicarse con esta persona y con la que sigue y con la que sigue y con la que sigue. Este es el modelo. Todos tienen que igualar este modelo que es el ejemplo máximo. Gálatas 1:16 lo dice así, revelar, Pablo habla del mismo, ¿no? Revelar a su Hijo en mí, se pone como el que se duplicó ya, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y luego no consulté enseguida carne y sangre, habla de su propio testimonio, pero él se identifica a sí mismo, reveló a su Hijo en mí, me hace que yo lo personifique de alguna manera o me modele a su semejanza. Dios determinó en consejo divino tener delante de sí una raza humana que refleje su imagen y semejanza. Entonces, estas palabras nos van a remontar al principio de la creación. En el principio de la creación, Dios tiene este plan en consejo divino. Vamos ahora a ver el texto de Génesis 1:26, pero desde el principio Él tomó un consejo de tener esta raza humana que refleje su imagen y semejanza, y por lo tanto eso es lo que tendrá que cumplirse porque es parte de la soberanía también de Dios, ¿no? Ok, veamos el texto. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Su plan estaba crearlo con la misma imagen y semejanza. Por lo tanto, ese plan es el que decimos que desde antes de la creación quiere Él formar a este hombre con esas características, con ese límite, que no se quiere menos, que quiere ese límite. Entonces el plan de redención del Hijo precede a la creación del hombre sobre la tierra y por lo tanto es independiente de lo que pasa después de la caída del hombre. Fíjense que reflexionaba yo precisamente en estas palabras, porque nosotros decimos que la obra de Cristo viene a efectuarse en la medida de que nos hace recuperar la condición que se perdió cuando viene la caída, pero de alguna manera el plan de Dios estaba establecido ya de que estas eran las condiciones que Él tenía para este hombre. Entonces, en la medida de que nosotros fuéramos desarrollando nuestro andar en el mundo, estábamos destinados a ser a la imagen y semejanza. La caída lo único que hace es como quien dijera de alguna manera nos hace un poquito más difícil la jugada, pero en realidad la meta era la misma y el límite viene a ser el mismo. Lo más que hace es que nos pone como cuando es una carrera de obstáculos
y en este caso nos hace llegar un poquito más retardados en el tiempo que podríamos haber logrado si no hubiera habido este gran evento, ¿no? de la caída. ¿Qué dice Efesios 1:4? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces este era el plan. Desde antes de fundar el mundo, él quería que todos los que respondemos con fe a Dios tuviéramos y mantuviéramos esa santidad y sin mancha, y nos mantuviéramos así delante de él. Ese es el plan, que es el propósito que siempre dice. El propósito de Dios siempre fue formar un pueblo santo y sin mancha. Esto es ahora ver a la raza redimida, de redimidos, reflejando cumplidamente la gloria de Cristo. Y por eso es que ahora Cristo es el que hace posible que este plan de Dios se lleve a cabo tal como lo había predestinado, como lo había pensado, desde antes de la fundación del mundo lo había pensado así. Entonces Cristo es el que lo está haciendo posible. Él es el modelo ahora. La persona de Cristo es que hace posible esto. Y aún así era el plan de Dios que fuera en Cristo. Fíjense, esta conformación a la imagen del Hijo es la expresión de la obra del Espíritu Santo. Entonces, el Padre hace el plan, el propósito, el Hijo la efectúa y el Espíritu Santo hace esa obra de la que consuma, ¿no? En la que se consuma. ¿Qué dice Corintios 3:18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos está haciendo la obra. Cuando ya lo dejamos nosotros entrar a nuestro corazón al Señor Jesús, el Espíritu Santo se queda como una prueba de que estamos sellados, de que ya somos de Él, y entonces Él empieza a hacer ese trabajo de transformación para llegar a su imagen. En la última parte del versículo 29 que venimos analizando, dice que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito de muchos hermanos. Hebreos, la cita completa es Hebreos 2 del 9 al 18, pero yo solo voy a extraer estos dos del versículo 10 y el versículo 11 para explicar un poco ese término de primogénito y hermanos, que dice, lo veo un poquito complicado, pero espero poderme explicar bien. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este pasaje? Bueno, pues déjenme ponerle la energía por si se alcanza a agotar la batería. Dice que Jesús es quien había que llevar esos hijos a la gloria. Entonces, Dios ve conveniente que Él padezca estas aflicciones que Él sufrió en la cruz. Eso es algo que dice el texto, ¿no? Entonces, Jesús además dice que es el autor de nuestra salvación, por lo tanto, Él fue perfeccionado por las aflicciones que padeció en la cruz. Entonces, algo que se asemeja es que las aflicciones de esta vida presente estarán jugando el mismo papel que jugó las aflicciones que tuvo que pasar el Señor Jesús en la cruz. No sé si se alcanzan a entender esas semejanzas. Dios perfeccionó a Jesús a través de las aflicciones que padeció en la cruz, lo que para nosotros significarían las aflicciones de nuestra vida presente, de nuestra vida del día a día, que tienen el papel de a perfeccionarnos a nosotros. De alguna manera yo alcanzo a ver el hecho de ser hermanos, de aflicción diría yo, que describe ahí el primogénito, y no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque de alguna manera vamos detrás de él. Fíjense que ahora me estoy acordando
de esa vez que Santiago y su hermano, Juan, que los Boanerges, le vienen y le dicen que quieren ellos sentarse al lado del Señor Jesús, ¿no? Que quieren uno a la derecha y otro a la izquierda. En una de las relatos de los evangelios dice que la mamá lo pide, pero luego en el otro dice que ellos van. El detalle es que quieren uno a un lado y otro al lado en su reino. Y el Señor Jesús les responde diciendo, no me toca. Bueno, primero les dice, ¿será que ustedes quieren compartir conmigo algo así? ¿Quieren compartir las aflicciones también? Él dice, ¿pueden beber del vaso que yo beberé? Les declara, ¿sí se acuerdan de eso? Les declara, ¿pueden beber del vaso que yo beberé? Entonces ellos le dicen, sí, podemos. Entonces el Señor Jesús les responde, a la verdad lo van a hacer, van a sufrir las aflicciones que yo. Entonces de alguna manera estoy relacionando que esas aflicciones a nosotros nos toca vivirlas a nuestra manera, y la finalidad es ser perfeccionados, porque es plan de Dios ser perfeccionados. Jesús es el que nos santifica por su obra de redención. Eso nos convierte, o sea, nos convertimos en hijos de Dios precisamente gracias a esa redención que Él hace, por lo cual Jesús nos llama hermanos. Entonces vean que además de esto, su sacrificio dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ese hecho de que recibimos a Jesús ya nos da esa autoridad o condición de hijos, y no solo de criaturas, ¿no? Ahora hijos, y nos llama hermanos en ese sentido, pero yo diría hermanos de aflicción también. ¿Ves cómo resalta ahí la hermandad? No como mi hermano o mi hermano mayor, que de pronto le queremos dar esa característica, más bien nuestro hermano de aflicción también. En el versículo 30 avanzando ya dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta la podríamos poner en una tablita como resumiendo, que a los que predestinó a ser conformados a su imagen, es decir, a la imagen de su Hijo, predestinados a ser esa imagen exacta. Y dice que a estos llamó a responder a la voz del Espíritu Santo en arrepentimiento y fe. Entonces es el llamado. Dice que a estos también justificó, dice, porque la muerte de Cristo dio satisfacción a la demanda de justicia de Dios. Quien se halla en Cristo recibe justificación. Legalmente, nada hay en su contra. Y a estos también glorificó. La glorificación futura es parte de la obra total de Dios a favor de los hijos. Se ha realizado ya, solo espera su manifestación. ¿Se fijaron? Entonces, eso nos da paso al siguiente punto, que nos enseña Dios en medio del sufrimiento, no solo la glorificación, sino que los sufrimientos de la vida presente no nos separan del Redentor, sino que nos unen más a Él. Esto lo vamos a ver de los versículos 31 al 36, igual los vamos a ir desglosando. Las primeras palabras que vamos a considerar dicen, ¿qué pues diremos a esto? Fíjense que aquí dice la contemplación de la obra. Nos vamos a detener a mirar todo lo que acabamos de analizar, la obra que Él está pidiendo. Dice, hacemos un alto para contemplar el plan sublime y su realización. No hay jactancia humana, nada que dependa de obras humanas. Aquí vamos a hacer algunos subtemas sobre este que nos unen más a Él. ¿Por qué? Porque se ve involucrada, en la primera parte es la seguridad del creyente, precisamente a partir de estos versículos 31 al 34. Porque dice, si Dios es por nosotros, en este versículo 31, vamos viendo ese si Dios es por nosotros. Fíjense que al cumplir los términos de la oferta de la salvación, entonces cualquier persona puede gozarse en su unión con Dios. Arrepentimiento y fe. Leíamos hace rato, ¿no? Hay llamados al arrepentimiento y fe. Entonces, cumpliendo los términos de Dios, creerle que Él tiene un ofrecimiento para nosotros, solo con arrepentirnos de nuestros pecados y creer en que el sacrificio de Cristo
la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ese hecho hace posible la unión con Dios. Entonces, si Dios es por nosotros, que ya nos dio cómo llegar a Él, entonces, ¿quién contra nosotros? Aquí por sí se menciona ¿quién contra nosotros? Como si hubiera la posibilidad de alguna acusación o intento de condenación de parte del acusador. Déjenme ver por qué pensé que se había movido. Entonces, si quisiera el acusador venir y demandar algo, intento de condenarnos, ¿quién contra nosotros? Ahí entra esta parte. Aquí, en este caso, o también la posibilidad de la injerencia de una fuerza adversa que brote de alguna parte de la creación. Si un asunto natural dice esto lo reclamo, también dice ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? La parte del versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vean cómo esas dos frases se van a conectar. Dice que en una mejor traducción sería, el que ni aún rehusó dar su propio hijo por nosotros, antes le entregó por nosotros. Esta es una manera de traducirlo. Fíjense que entonces la obra de la cruz es la base de la confianza total de la seguridad del creyente. El Señor Jesucristo derramó la sangre que es capaz de limpiar todos nuestros pecados y creerle a Dios que esa sangre es capaz de perdonar y que la quiero y la uso para mi propio perdón. Esa es la condición de seguridad, creer que eso así es como se logra la salvación. Es una seguridad que da de que nada nos puede separar. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Un hermoso ejemplo de la entrega del único, siendo su único hijo, se encuentra en el llamado sacrificio de Isaac y lo vamos a encontrar en Génesis 22, 12 y 16. Aquí yo estoy usando solo el versículo 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vemos en una semejanza que está realizándose con Abraham y Dios le pide que sacrifique a su único hijo, al que ama, y entonces es una semejanza que Dios entregó a su único hijo al que amaba para que se sacrificara, ¿no? Y no rehusó entregarlo. Volviendo al texto que venimos de Romanos, resaltando la siguiente parte que dice, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por todos nosotros. Dice que el apóstol Juan declara la entrega del versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que lo está declarando también en su primera epístola. Vamos a ver qué dice en su primera epístola, el capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La parte de propiciación siempre ha sido como un dolor de cabeza en cuanto a memoria. ¿Qué quiere decir propiciación? Y tuve que volverlo a buscar en este tiempo para poderlo tener en la mente. Y tiene que ver con aplacar la ira de Dios. Algo que le ofreces a Dios para que Él, ese enojo, esa ira que tiene contra el pecado que traemos, que se aplaque, que se ponga Él misericordioso hacia nosotros. Fíjense que de pronto me acordé de las caricaturas viendo, por ejemplo, la era del hielo, cómo quieren sacrificar al dormilón o al perezoso, al osito perezoso que viene con los de la era del hielo, para que el volcán deje su furia de lava, ¿no? Y lo quieren echar ahí. Entonces yo estaba recordando esa escena con relación a que esa ira que Dios tiene es como una furia de lava de un volcán contra el pecado, y de alguna manera no está tan lejos que el ser humano busque cómo quererla aplacar, y claro que nunca lo va a lograr con víctimas
en sacrificio, porque Dios ya hizo el ofrecimiento por sí mismo, ofreciendo a su propio Hijo para que Él sea el que aplaque propiciación. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces vean qué plan fue el de Dios, ¿no? ¿Qué plan hace Dios ahí? En el versículo 33, avanzando ya en nuestro pasaje de Romanos, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Satanás es el acusador. ¿Quién acusará? Bueno, Satanás es el acusador. Aún después de la caída retenía cierta autoridad para acusar a los fieles delante de Dios. Aquellos que están escondidos en Cristo ya están declarados justos por Dios y nada ni nadie puede anular su absolución. Entonces ya no hay demanda de Satanás contra nosotros de que nos está reclamando porque la paga del pecado es muerte, que Dios establece por su justicia. Nada ni nadie, porque ya hubo un pago y nos declara a todos los que creemos con esa justicia de Cristo que Él pagó, nos la está adjudicando y nos absuelve a nosotros. Ahora en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Me voy a quedar con esa porque me parece que si vamos a Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Vamos a desglosar cada frase que está aquí. Pero primero, ¿quién es el que condenará? Pues miren, Jesús, solo un juez legítimo puede pronunciar sentencia, sometiendo al reo a la sanción que corresponde a su crimen. Jesús es el juez, ya que el Padre le entregó todo juicio. ¿Qué dice Juan 5:22? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces, si el mismo que nos estaría juzgando entregó su vida, ¿no? Él dio su vida por nosotros. Entonces, Cristo es el que murió, ahí es donde vamos a ver esta parte. Cristo es el que murió. Entonces, Jesucristo tampoco nos puede juzgar, no nos juzgaría, pues Él murió bajo la sentencia de muerte. Perdón, Él murió bajo la sentencia de la ley que nosotros, Jesucristo tampoco nos juzgaría, pues Él murió bajo la sentencia de la ley que nosotros habíamos quebrantado. Por eso me hace confuso ahí. Según habíamos quebrantado, entonces Él murió para pagar eso, ¿no? Para cumplir esa ley que estaba puesta para nosotros. Él lo hizo, entonces, ¿cómo más puede Él juzgar? Entonces, fíjense cómo dice, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Entonces, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios. No solo murió, resucitó y está en la presencia de Dios. Checamos eso, dice, la seguridad es absoluta. La muerte expiatoria fue consumada, el pecado fue quitado, Cristo resucitó y pasó a la gloria para asegurar la vida eterna. Juan 20, 17, del 17 al 29, pero yo estoy tomando el versículo 17. Dice que Jesús le dijo, cuando está ya el día de la resurrección, dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta condición es la que Él se fue a cumplir, a la diestra, a su Padre. Bueno, la última parte del versículo 34 dice, el que también intercede por nosotros. Está hablando de Jesús, Él intercede por nosotros. Cristo comparece a nuestro favor en la presencia de Dios, habiendo anulado el pecado por el sacrificio en sí mismo. De pronto nos vemos ahí como que acusado tiene esta situación crítica de falta. Y él dice, bueno, es cierto, pero él se ha afianzado de mi sacrificio y entonces se lo podemos hacer nulo ahora. Está allí anulado ya ese sacrificio, por el sacrificio que él mismo hizo y él está como aplicándolo, ¿no? En este caso de esta persona, ella ya no se le va ya quedó pagado, ya mi sacrificio lo ha considerado ya como suyo.
No sé si me estoy explicando ahí. ¿Qué dice Hebreos 9, 24 y 26? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y en el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense que estos textos me ayudan a recordar cuando el día de Semana Santa a las 3 de la tarde el Señor Jesucristo murió y Él estuvo colgado en la cruz y a las 3 de la tarde se determinó que murió. Él muere a las 3 de la tarde. Este momento de las 3 de la tarde en el templo se estaba efectuando un sacrificio de costumbre de cada año para ofrecerlo para que Dios fuera propicio a los pecados. Apacigua tu ira, vendrá. Cada año ese era el propósito del sacrificio de cada año, a las 3 de la tarde. Apacigua tu ira, ya vendrá. Exactamente en ese momento estaba Él muriendo a las 3 de la tarde. Lo que nos explican algunos de los comentaristas es que él estaba efectuando ese sacrificio en el holocausto que es el original en el cielo, ante Dios. Entonces, este fue el sacrificio que por fin descansó, determinó definitivo esa esperanza que teníamos los que, en este caso, representados por el pueblo judío, en que llegaría quien cumpliera y diera satisfacción a la ira de Dios y al juicio de Dios ya establecido, ¿no? Entonces, me hace recordar que ese sacrificio de Cristo en la cruz a las 3 de la tarde estaba efectuándolo en el holocausto allá, de expiación allá en el cielo, en ese momento, de una vez y para siempre. Ya no más tuvo que repetirse ni estaría repitiéndose. En la segunda parte de la parte de la seguridad está que el poder limitado de las persecuciones, de los versículos 35 al 37. Acuérdense de las aflicciones que decíamos hace un momento. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí vienen, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Fíjese que las exigencias de los poderes mundanos o religiosos, contrarias a nuestra fe y conciencia, corren el riesgo de imponerse por la fuerza. Ahí estaba también yo reflexionando, de que deben existir, de que van a aparecer, de que deberán presentarse alguna vez en la vida. O sea que no estamos exentos de todo eso y se van a imponer por la fuerza, nos van a golpear en algún momento tarde o temprano. Eso es indiscutible. Dice que Pablo mismo sufrió las contiendas de los judíos y los romanos hasta la muerte a espada. Se cree que Pablo murió a espada, que fue degollado. No lo sabemos más que por los historiadores, no, la Biblia no lo menciona. Dice, pero nada puede interrumpir la manifestación del amor de Dios para con los suyos. En 2 Corintios 1, del 8 al 10, vamos a ver el versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Está hablando Pablo de esas aflicciones que hasta él mismo está llevando a cabo, ¿no? Le están pasando a él. Entonces, en el versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Este texto se encuentra en el Salmo 44, 22, dice que el pueblo de Israel sufrió oprobio de sus enemigos, según lo cita este salmo. Dice,
pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Entonces, todo el tiempo, cada día, estarán viniendo esas aflicciones. Vamos entonces a pasar a la tercera parte, el tercer punto que dice que nos enseña Dios en medio del sufrimiento, es que los sufrimientos de la vida presente culminarán con una victoria rotunda. Los versículos del 37 al 39 lo expresan. En el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Esta palabra, parte de más que vencedores, dice que Pablo no enseña a resignarse bajo la tribulación, sino a gozarse en ella. El creyente aprecia más profundamente el amor de Cristo en medio del sufrimiento. ¿Se acuerdan de ser perfeccionados en las aflicciones? Entonces, hay un plan para esas aflicciones. Dice el verbo upernicomen se traduce a hacernos más que vencer. Upernicao es obtener una victoria decisiva según el Strong, es el diccionario, ¿se acuerdan? Que nos habla de las raíces hebreas y griegas. Entonces, más que vencedores, ¿ok? En el versículo 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos muestra una confianza completa frente a toda potencia terrenal y celestial. El fundamento doctrinal dice que el amor de Dios que es en Cristo Jesús, el fundamento doctrinal es el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el fundamento doctrinal. Y en el inventario de las posesiones del cristiano se hallan la vida y la muerte. Fíjense que esto también me ayudó a reflexionar. En 2 Corintios dice todas las cosas que hay dentro del cristiano o que son parte del día a día del cristiano. En primera carta a los Corintios 3, 22, 23 dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Es una posesión que habla ya el texto. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y me llamó la atención, tanto la vida como la muerte son parte de nosotros. ¿Cuándo se aplicarán? Esa es la diferencia. Pero de que están ahí, como posesión. La confianza de Pablo se basa en la certidumbre de que el mal en todas sus formas ha sido derrotado en la cruz. Los asuntos del hombre están determinados y limitados por el tiempo y el espacio, y estos están ordenados por Dios y la obra en el poder del Hijo de Dios. Es lo que hacíamos mención hace rato, ¿no? Dios los determina, pero quien los ejecuta es Cristo. Por eso es importante la persona de Cristo, porque es a través de quien Dios cumple su propósito y su plan, ¿verdad? Y aquí es donde deja nuestra lección. ¿Qué tenemos entonces? Que nosotros vamos a ser perfeccionados con las aflicciones y que no vamos a tener que preocuparnos porque vengan, porque es parte de nuestra ser semejantes a la imagen de Cristo, que es el límite que está programado que crezcamos y que llevemos a cabo. Entonces, seamos pacientes, démonos cuenta que Dios tiene un propósito con ese sufrimiento y debemos de reconocernos como la piedra esculpida de Dios, que con cada golpe estamos pareciéndonos más a lo que Él quiere que nos asemejemos, ¿no? Que es su Hijo, santos y sin mancha, un pueblo santo y sin mancha. Ok, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque podemos gozarnos con la enseñanza que nos das en este día. Cómo a partir de los sufrimientos, de las aflicciones de nuestro día a día, tú nos estás perfeccionando y nos estás hermanando con tu Hijo Jesús al darle también a Él a sufrir en la cruz para perfeccionar nuestra salvación, Padre, parte de eso. Gracias te damos, Padre, porque con ese plan tuyo nosotros ahora podemos
tener su presencia en nuestra vida, con el que nosotros podremos cada día ser más semejantes a Él. Gracias por tu Espíritu, que es quien efectúa ese cambio y ese proceso en nuestra vida. Te glorificamos, Padre, y te alabamos porque tu plan es perfecto y fuiste tan detallista en cada uno de los elementos que tú estabas preparando, y como con tu provisión estuviste viendo que la providencia, provisión y providencia, estuviste viendo que tu providencia se llevara a cabo cumplidamente. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. En el nombre de tu Hijo Jesús es nuestra oración. Bueno, pues hasta la próxima. Bendiciones.